Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Conflicto Planetario. Hoy les explicaremos el conflicto que convirtió a Japón de una potencia regional a una mundial. Quédate con nosotros para saber cómo Japón venció a una de las potencias más grandes del siglo XX. Así que bienvenidos a la guerra ruso-japonesa. Sumérgete con nosotros para que sepas cómo surgen los conflictos establecidos entre una gran potencia y una emergente, como lo que fue en este caso Rusia y Japón. Sin más nada que decir, comencemos. Antecedentes y causas del conflicto. La guerra ruso-japonesa estalló el 8 de febrero del 1904 y culminó el 5 de septiembre de 1905, pero antes de explicar tenemos que remontarnos hacia atrás cuando dicho conflicto empezaría. Con la restauración Meiji, un periodo que abarcaría desde el 1868 hasta el 1912, el periodo Meiji sería una época de grandes cambios que sentaría las bases del Japón actual. En el 1868 se formaría la alianza de Satsuma entre Saigo Takamori, líder del dominio de Satsuma, y Kido Takayoshi, líder del dominio de Chōshū, marcando así el inicio de la restauración Meiji. Estos dos líderes apoyarían al emperador trabajando junto con Sakamoto Ryoma con el fin de acabar con el shogunato Tokugawa. Terminada la revolución Meiji en el 1868, Japón pasaría por una serie de cambios para tratar de modernizar el país. Estos cambios abarcarían desde la prohibición del feudalismo paulatinamente, la modernización de las infraestructuras del país, la construcción de ferrocarriles y modernización del ejército y creación de una potente armada, así como enviar al extranjero delegaciones de estudiante con la finalidad de que cuando se graduaran ayudaran al país en su transformación tecnológica y su formación cívico-social. Nace una potencia, la guerra sino-japonesa. En el 1882 en la península de Corea se experimenta una grave crisis que provocó una gran escasez de alimento, provocando la discordia y dificultades entre la población. El 23 de julio estallaría un motín militar en la ciudad de Seúl. Los soldados, con el apoyo de la población, saquearían los graneros de arroz. Al día siguiente el Palacio Real y los cuarteles de los ejércitos fueron también atacados por la turba, quien también atacaría a la delegación japonesa, la cual tuvo que escapar al puerto de Chemulpo y después en Nagasaki a bordo del buque de investigación británico Firefish. En respuesta a los japoneses enviaron 4 buques y un batallón de tropas hacia Seúl para salvaguardar sus intereses en la península y con la intención de pedirle una compensación. Mientras tanto, los chinos también desplegarían una fuerza de 4.500 soldados para enfrentar a los japoneses. La tensión disminuyó con el Tratado de Chemulpo, que fue firmado el 30 de agosto de 1882. Pero esto no se quedaría así, porque Japón, tratando de emular a las potencias occidentales, trataría de buscar sus propias colonias, poniendo así su atención en la península de Corea, pensando en anexarla, antes que las demás potencias lo hicieran. Mientras que China por su parte trataría de mantener su influencia sobre su último mayor y más antiguo estado vasallo. Pero esto solo sería el inicio de una carrera geopolítica de quien terminaría controlando dicho territorio primero. De ahí en adelante le seguiría una serie de tensiones entre ambos países, como el golpe de estado Gapsin, el incidente de Kimo-Keiyum y el incidente de Nagasaki. Para el 25 de julio de 1894, la armada japonesa atacaría sin previo aviso el buque de guerra chino Gaosen, de esta forma precipitando el estallido de la guerra entre ambos países. En los meses siguientes el imperio chino sufriría una serie de derrotas ininterrumpidas, como en la batalla de Pingrang y la del Río Amarillo en septiembre del 1894, la del Unsuku en noviembre de 1894 y la de Beiyaiwi en febrero de 1895, entre otras. Para octubre del 1895 las fuerzas japonesas lograrían la exclusión total del ejército chino en la península de Corea, y al comienzo del mes siguiente ocuparían territorios chinos en la parte no oriental, como el puerto de Port Arthur. Para el mes de marzo de ese mismo año, las fuerzas japonesas amenazarían con atacar la capital de China de Pekín, por lo que el gobierno chino solicitaría la paz, aceptando términos humillantes en el Tratado de Shimonoseki, como ceder a Japón las Islas Formosas, hoy Taiwán, las Islas Pescadores y gran parte de la península de Liandong, incluyendo también el puerto de Port Arthur, junto con la autonomía de Corea, lo que serviría para acrecentar la influencia nipona en la península.
Pero los planes japoneses no se completarían por completo tras la intervención de algunas potencias europeas como Francia, Alemania y Rusia, obligando a Japón a renunciar a algunos territorios en la península de Liaodong. La intervención de Rusia causaría un gran resentimiento al imperio del Japón, convirtiéndolo en su principal enemigo en la región de Asia Oriental. Así en adelante los japoneses tendrían un nuevo competidor por la hegemonía del Extremo Oriente. Causas de la guerra ruso-japonesa. Como ya les habíamos dicho, después de la Primera Guerra Sino-Japonesa de 1894 al 1895 y la indiscutible victoria nipona sobre China, donde Japón obligaría a China a firmar un tratado desigual, las potencias occidentales intervendrían para tratar de frenar el creciente aumento del poder que estaba teniendo Japón en la región, especialmente Rusia. Posteriormente Japón se vería obligado a ceder algunos territorios de la península de Liaodong y Port Arthur a Rusia. Después de esto, las negociaciones entre Rusia y Japón resultaron ser cada vez más inútiles. Mientras tanto, Rusia, desde hace mucho tiempo había estado tratando de ganar la influencia en la región, a costa del decadente imperio chino. Porque a pesar de que Rusia era un gran imperio, tenía un serio problema, y era que sus puertos se mantenían congelados todo el año excepto en verano, por lo que, aprovechando la situación por la que pasaba la dinastía Qing, empezaron a realizar varias maniobras diplomáticas con la finalidad de obtener concesiones territoriales, así como el arrendamiento del puerto de Port Arthur. Así Rusia desarrollaría cada vez más su economía a través del comercio marítimo y tendría un puerto para su armada en funcionamiento en todo el año en el Océano Pacífico. Inicio de tensiones. Las tensiones empezarían porque cuando Rusia logró concretar sus objetivos sobre la adquisición de Port Arthur, rápidamente empezaría a militarizar el puerto, con la intención de tener una flota naval en el Pacífico. Japón vería esto como una seria amenaza a su soberanía nacional, por ende Japón junto con Inglaterra firmaría un tratado secreto de amistad mutua y cooperación ante una eventual guerra con Rusia. Después el gobierno de Japón tomaría la audaz decisión de romper relaciones con Rusia el 6 de febrero del 1904 y declararle la guerra el 8 de febrero, tras la armada japonesa atacar desprevenidamente la flota rusa en el puerto de Port Arthur, empezando así la guerra ruso-japonesa. Por esto, 2 días antes del comienzo del incidente en Port Arthur, tras Japón romper relaciones con Rusia, el gobierno japonés enviaría una gran flota al mando del vicealmirante Heihachiro Togo, la cual se dividiría en 2 columnas, la primera dirigida por el mismísimo Heihachiro Togo con rumbo a Port Arthur y la segunda sería un destacamento menor enviada al puerto de Chemulpo, hoy denominado Incheon. El resultado fue una terrible devastación de la armada rusa en Port Arthur. A la mañana siguiente los barcos anclados en el puerto de Chemulpo también correrían con la misma suerte. Tras estallar las hostilidades, el zar Nicolás II nombraría jefe de las unidades militares destinadas en Manchuria al primer ministro de guerra Alexei Kuropatki, quien llegaría a la región para el mes de marzo. Ataque de Port Arthur. Los japoneses, sin tiempo que perder, pusieron sus planes en marcha para tratar de ganar la guerra lo más pronto posible, bloqueando así el puerto de Port Arthur, mientras asediaba la base rusa en el puerto. Días después desembarcaría en las costas de Corea con un total de 2.500 soldados, cuyo número se incrementaría conforme se desarrollaba la guerra, mientras que en el ejército ruso, al inicio se encontraba logísticamente mal coordinado, porque el ferrocarril transiberiano no estaba de todo completo, y los refuerzos en Siberia tardarían varios meses en llegar a Manchuria a pie. La batalla del río Yalu. La batalla del río Yalu sería la primera batalla terrestre después de la guerra, pues los japoneses, después del desembarcar en Corea, marcharían hacia Seúl tomando rápidamente la ciudad y después toda la península. Tras esto, el ejército del general Kuroki Tamemoto, formado por 2 divisiones a la que más tarde se le añadiría una tercera, camino hacia la ciudad de Pyongyang, avanzarían hacia la frontera con China. En la provincia de Manchuria el 1 de mayo, ambos ejércitos se enfrentarían después de que el ejército japonés cruzara el río Yalu sin oposición ninguna, tomando desprovista las posiciones rusas, apuntando así la primera victoria para el bando japonés, pero los avances les costarían a los nipones una cifra de 5.000 soldados entre muertos y heridos. La batalla del Mar Amarillo. En un rincón,
teníamos a la imponente flota rusa, liderada por el experimentado almirante Zinovy Rozhestvensky. Por otro lado, la ágil flota japonesa, comandada por el maestro de la táctica naval, el almirante Togo Yachiro. Ambos bandos desplegaron estrategias únicas, los rusos optaron por una formación en línea, confiando en su poder de fuego, mientras que los japoneses apostaron por la velocidad y la maniobrabilidad, utilizando el famoso ataque en T. La batalla se libró el 27 de mayo de 1905, con cañones rugiendo y barcos maniobrando en las aguas turbulentas del Mar Amarillo. Los rusos lucharon con valentía, pero la superioridad táctica japonesa resultó abrumadora. Con movimientos audaces, los japoneses lograron rodear a la flota rusa y lanzaron un ataque devastador. El resultado fue una victoria aplastante para Japón, que demostró su supremacía naval y consolidó su posición como una potencia emergente en el lejano oriente. La batalla de Tsushima. En la batalla de Tsushima tendríamos a la poderosa flota rusa, liderada por el almirante Zinovy Rozhestvensky, que buscaba romper el bloqueo japonés y llegar a las costas asiáticas. Por otro lado, la ágil flota japonesa, comandada por el almirante Togo Yachiro, estaba decidida a impedirlo. Ambos bandos desplegaron estrategias ingeniosas, los rusos apostaron por una formación en línea, confiando en su superioridad numérica y poder de fuego, mientras que los japoneses optaron por la velocidad y la agresividad, utilizando maniobras sorpresivas y el famoso ataque en T. La batalla estalló el 27 de mayo de 1905, con cañones atronando y barcos chocando en las aguas turbulentas de Tsushima. Los rusos lucharon con bravura, pero la astucia táctica japonesa resultó abrumadora. Con movimientos audaces, los japoneses lograron rodear y diezmar a la flota rusa, infligiendo pérdidas devastadoras. La batalla de Tsushima se convirtió en una victoria aplastante para Japón, que demostró su dominio naval y consolidó su posición como una potencia emergente en el escenario mundial. El Tratado de Portsmouth. Después de una infinidad de derrotas, por parte del Imperio japonés hacia el Imperio ruso, los dos gobiernos se sentarían en la mesa de negociaciones para tratar de firmar un acuerdo de paz. Este acuerdo se le conocería como el Tratado de Portsmouth. En este tratado quien sería mediador sería el presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt, quien más tarde se le reconocería con el Premio Nobel de la Paz, por la mediación que tuvo durante la guerra haciendo un llamado a la paz. En este tratado se firmarían varios acuerdos como los que serían, la desocupación de ambos ejércitos de la provincia de Manchuria, concesiones del ferrocarril transiberiano en Manchuria para Japón, también el traspaso de la administración de la península de Liaodong del gobierno ruso hacia el japonés, donde se encontraba el puerto de Port Arthur y también la mitad de la isla Sajalín quien se encontraba en disputa desde hace mucho antes de la guerra. También les quiero agregar un dato curioso, sabiendo que el imperio del Japón estaba en una etapa de expansión colonialista, el gobierno de los Estados Unidos le pediría al gobierno nipón que le reconociera su soberanía sobre el archipiélago de las Filipinas para evitar desacuerdo en el futuro. Terminado el conflicto, esta guerra sería la que marcaría un antes y un después, de cómo Japón se convertiría en una de las principales potencias mundiales hasta nuestros días. En esta guerra se vería la famosa destrucción del mito del hombre blanco donde un pueblo no europeo pudo vencer a uno que sí lo era. También esta guerra sería una de las causas que iniciaría la chispa para la Revolución Rusa y la caída del Imperio Ruso formándose así la Unión Soviética. Gracias por unirte a nosotros en este viaje sobre la guerra ruso-japonesa. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete y comenta sobre qué otro tipo de conflicto te gustaría que habláramos en nuestro canal. Sin más nada que decir, hasta la próxima.